una muy buena forma de ser consciente de tu brecha de habilidades cuando tú aplicas a una oferta es, yo siempre recomiendo que la gente que está en búsqueda activa encuentren 20 a 30 ofertas de empleo donde podrían verse trabajando en su próximo puesto. Y luego que encuentren un generador de nube de palabras online gratuito, no hace falta invertir nada, y que literalmente copien el texto de esas 20 a 30 ofertas de empleo y que lo peguen en el generador de nube de palabras. Las palabras que aparecen en tu nube de palabras son las que debes incluir en tu currículum, idealmente en el primer tercio, en tu carta de presentación y en la sección acerca de About LinkedIn. Y ahí está la clave, donde puedes identificar áreas para el desarrollo y mejora de habilidades también. Entonces, no solo para, es importante también para superar la primera fase del cribado del Applicant Tracking System, pero también te ayuda a ver, yo estoy aplicando para puestos de marketing de lujo. Y mira, ahora me está saliendo francés, hay muchos puestos aquí que me están pidiendo francés. Pues es el momento de mejorar, e incluso si uno no tiene alguna palabra, alguna habilidad en su currículum, hoy en día hay muchas plataformas de e-learning donde no es complicado hacer un curso corto y hacer upskilling, ¿no? Y esto, por supuesto, no vas a ser experto de la noche a la mañana en Power BI, pero por lo menos tenerlo, superar esa fase, ir a entrevistas hablando con más confianza, pero por lo menos lo tienes ahí. Bienvenidos al podcast El Aprendedor con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Hoy tenemos en el podcast a Amber Wigmore. Amber está considerada como una de las principales referencias en empleabilidad y futuro del trabajo a escala mundial. Amber Wigmore es actualmente Chief University Partnership Officer en JobTeaser, servicio líder europeo en reclutamiento de jóvenes talentos. Tiene una larga carrera profesional, habiendo trabajado, entre otros, en el Instituto de Empresa como directora de carreras profesionales y talento. Es experta en asesorar sobre temas profesionales como la presencia ejecutiva, el lenguaje corporal y la negociación salarial. Modera paneles en más de 30 países y ha sido citada en numerosas publicaciones, incluyendo Financial Times, Bloomberg, Business Week, CNN, Expansión, El País, Economista, Forbes y Elle. ¿Cómo estás? Hola César, un placer estar aquí contigo en tu podcast. Un gustazo. Muchas gracias por darnos tu valioso tiempo. Y nada, vamos directamente al grano, si te parece, ¿vale? Genial, Mira, encantada. quería preguntarte, tú que eres una experta que sabes muchísimo de todo el tema de Career Services, de Development, etcétera, etcétera. Quería preguntarte, para ti, ¿cuál es el predictor o lo que predice de manera más objetiva el éxito en el mercado laboral actual de una persona, digamos, de 30 años? Fíjate, casi te voy a contestar con qué es el indicador menos objetivo, ¿no? Okay. Porque trabajando en el mundo de carreras, muchas veces nos centramos mucho en los currículum. Y de hecho, en mi carrera, en más de 25 años en el mundo de carreras profesionales Sí. y recursos humanos, he revisado, o sea, con candidatos más de 30.000 currículum. Y realmente estamos viendo ahora estudios que dicen que realmente el predictor del futuro éxito son pruebas de multimedidas, estas pruebas de lo que llamamos game-based assessments, Uh-huh. assessments de comportamiento. Sí. Estos son los predictores más objetivos y donde estamos viendo más éxito. Entonces, cuando los candidatos me dicen que cada vez más están siendo convocados a estas pruebas como parte de su proceso de selección, incluso muy al comienzo, es donde Vale. realmente deberían tener estas pruebas, eso es una buena señal, ¿no? Porque estamos viendo que estas pruebas y assessments en un 0,71%
son los que mejor están prediciendo el éxito de uno, mientras que un currículum, la experiencia que viene reflejada en un currículum, es solo un 0,13 en el índice. Ajá. Entonces, 0,13 es la experiencia en el currículum, seguido por pruebas de personalidad, Sí. que era antiguamente hacíamos muchas pruebas de personalidad, pues tampoco, eso es un 0,22 en un índice. Entonces se trata mucho más de contratar a talento, no a currículums, digamos. Sí. Y de hecho hay un movimiento importante ahora de líderes ejecutivos que están intentando pues quitar el currículum. A ver, vamos a tardar un poco en ver esto, porque la realidad es que seguimos viendo más de 1 billón de transacciones de currículum al año, pero bueno, hay un movimiento detrás importante de ir eliminando el tema del el cribado del currículum. Qué bueno. Y en ese sentido, si ya me pongo, ¿no?, en una persona de 25 años, ¿qué es lo Sí. más inteligente que puede hacer alguien con 25 años? Es, uno, buscar trabajo; dos, montarse su startup; o tres, ser funcionario. ¿Qué Bueno, crees que es lo más inteligente que puede hacer alguien con 25 años ahora mismo? yo diría lo que menos ser funcionario, Ah, ¿no? ok. Yo vengo de una cultura, la cultura estadounidense, donde es muy interesante los estudios de ser funcionario y los países donde, por ejemplo, en España, muchos jóvenes pues aspiran a un puesto como funcionario y ves cómo se preparan las oposiciones, mientras que en Estados Unidos eso es impensable. Ajá. A ver, para mí, una persona de 25 años, ambas opciones tienen sus méritos, ¿no? Buscar trabajo puede ofrecerte una estabilidad financiera. Sí, Estamos en un contexto difícil en muchos países europeos, en muchas ciudades, el coste de vida, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, pues el trabajo te puede ofrecer esa estabilidad. En todo caso, aquí voy a dar un consejo al público. Hay una web buenísima para empezar a valorar el coste de vida en diferentes ciudades. De hecho, correcto. en más de 10.400 ciudades hay una web que se llama numbeo.com, Numbeo.com. Ok. y aquí puedes empezar. O sea, esto es para mí la primera fase de valorar un posible nuevo trabajo. Incluso en el momento de aplicar ese Sí, trabajo, uno debe siempre ir pensando en cuál es mi salario mínimo, cuál es ese requisito. sí. Y numbeo.com es el mejor sitio. Ajá. Volviendo a tu pregunta, a Ujú. ver, para una persona de 25 años, pues ese trabajo te puede dar estabilidad financiera, experiencia valiosa y una red de contactos profesional. Y es una excelente manera de aprender de otros, sobre todo al comienzo de la carrera, y cómo funcionan las empresas desde dentro y desarrollar habilidades que serán útiles en el futuro. Por otro lado, montar una startup a esta edad también puede ser una opción emocionante. Los jóvenes, digamos, en este caso la generación Z, suelen tener menos responsabilidades financieras, lo que les permite asumir más riesgos. Ajá. Además, bueno, la energía, todos sabemos lo que implica una startup, y luego llevarlo a scaling up. Entonces, la energía es importante, la creatividad y esa adaptabilidad de la juventud son activos importantes en el mundo del emprendimiento. Ajá. Para esa persona de 45 años, pues puede depender mucho, y he trabajado muchísimo con este rango de edad, sobre todo perfiles ejecutivos de Ajá. MBA que están pues, en una etapa de su vida de cambio de carrera, ¿no? Entonces, esta decisión va a depender mucho de esa experiencia previa y la situación personal. Ya a esta edad, muchas personas ya tienen responsabilidades familiares y financieras más grandes.
lo que podría hacer que buscar un trabajo sea una opción más segura y atractiva, ¿no? Eh, pero todo depende, o sea, cada uno viene con su bagaje y sus circunstancias y no, lo más importante es, o sea, pensar en la cantidad de tiempo que estamos dedicando en el trabajo y la satisfacción y la felicidad de uno, ¿no? Ya. Y tener una carrera estable, pues te puede ofrecer beneficios como seguros también, planes de jubilación, pues a esta edad uno empieza a pensar en estas cosas. Y también hay que plantear, eh, no, o sea, 45 años, sigue siendo muy joven, pero dependiendo de tu trabajo, si es muy nicho, hay que pensar cuando te ofrecen esa oportunidad, hay que valorar muy bien, sobre todo uno que ya lleva mucho tiempo en el trabajo, bueno, igual no me va a llegar otra oportunidad de, pues, de este calibre en comité ejecutivo. Hay que pensar muy bien. O sea, uno muchas veces están muy cómodos en sus trabajos, pero cuando le llega algo, sí sería el momento un poco de empezar a pensar, me va a llegar, o sea, si rechazo esta oportunidad, me llegará otra cosa a los 50 que me permite seguir creciendo y desarrollándome en mi carrera, ¿no? Entonces, en resumen, no hay una respuesta única que se ajuste a todos. La decisión depende de factores como tolerancia al riesgo, la situación financiera de uno, las responsabilidades personales Ya. y luego las aspiraciones de carrera de cada uno. Eh, Claro. ya sea buscar un trabajo o montar un startup, lo más importante es seguir un camino que esté alineado con tus objetivos y valores personales. Eso es lo más importante. Entiendo. Y también hay un momento en tu carrera que uno pues se especializa, ¿vale? ¿Tú qué crees que es mejor Sí. hoy en día? ¿Especializarse o tener un perfil especialista o tener un perfil generalista? Yo personalmente, yo soy más partidaria de especialista. Ajá. Yo creo que si hablo a nivel, bueno, personal, yo creo que cuando uno es generalista, pues te enfrentas a pues, mucha competencia en procesos de Sí. selección, no necesariamente te destacas, ¿no? En un área. Y yo creo que personalmente a mí me ha ido muchísimo mejor como especialista Ajá. y, y en los candidatos con los cuales trabajo, eh, yo sin duda diría especialista. Eh, Tiene su cierta ventaja competitiva en procesos de selección. No digo que un especialista que no tenga habilidades transversales que se puedan aplicar a diferentes campos, Claro, es que pero por yo eso te creo decía que especialista en habilidad o especialista en conocimientos. Porque al final son dos cosas distintas. Puedes ser muy buen vendedor, pero puedes vender lo que quieras, no sé. Por poner un ejemplo, ¿no? claro, y luego, o sea, estamos en un mundo, eh, bueno, primero estamos en un mundo cada vez más digital, Claro. pero eso no quiere decir que las habilidades humanas no son cada vez más importantes. Ya. Em, y aunque uno sea especialista, pues Sí, están habilidades como en categorías como interpersonales, que sí. podría ser la empatía. Luego está el tema del liderazgo y la habilidad de motivar a uno mismo y bienestar y confianza en uno mismo. Luego hay habilidades cognitivas, adaptabilidad también, eh, habilidades digitales. Y luego es muy interesante ver porque estas categorías de habilidades también tienen mucho que ver con predecir tu éxito en colocarte, Sí, predecir tu satisfacción en el sí. trabajo. Muchas veces estas habilidades están muy vinculadas Ujú. a trabajos que son menos propensos de ser automatizados. Eh, entonces, para mí se trata de, pues, especializarse, pero no perder de vista esas habilidades humanas que son las que nos ayudan a progresar y ser buenos líderes
y destacarnos en procesos de selección competitivas, que Claro. estamos hablando, y siempre hablo de la cifra de una media de 250 solicitantes a un puesto. Suele ser la media y veo la misma media desde antes de COVID como después de COVID, incluso en estos procesos cada vez más digitales. Pero en esos procesos con 250 solicitantes, aspirantes a un puesto, hay que pensar que 9 o 10 están igualmente cualificados, sino más cualificados que tú. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te hace destacar? Siempre vas a estar compitiendo con alguien que esos 9 o 10 igual ya tienen experiencia en esa función o vienen de la industria. O incluso también es muy a menudo que un candidato está en un proceso de selección finalista y finalmente eligen otra persona y al final descubren que la persona seleccionada venía a nivel interno, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, es ese balance de ser referentes en nuestros campos como especialistas, como expertos en nuestras áreas, pero a la vez seguir desarrollando eh, pues estos puntos humanos Humanos, ¿no? en nosotros Te he mismos. oído decir, preparando esta entrevista, que para ti la principal, digamos, skill o, bueno, o sea, habilidad de una persona, habilidad humana, vamos a llamarlo así, es la Sí, comunicación, ¿no? Dices que es la sí, comunicación, ¿vale? Cuando sí, dices que es la sí. comunicación, me gustaría aterrizar un poco. ¿A qué te refieres con qué es la comunicación? Mira, yo también la comunicación la vinculo mucho con la presencia ejecutiva. Ok, La presencia ejecutiva, comenzando con la presencia ejecutiva, es un término que hace muchos años se sí, escuchaba sí, y luego como que desapareció, sí, pero yo llevo muchos años hablando y investigando sobre sí, la presencia ejecutiva, sí, que realmente es nuestra capacidad para crear un momento impactante, inspirando a otros a querer saber más sobre ti, tu sí, marca personal, tu negocio sí, y cuál es la receta para el éxito. Y te hablo, César, de la presencia ejecutiva porque tiene mucho que ver con la comunicación y la claro, receta para el éxito de la presencia ejecutiva es combinar la confianza en ti mismo, sí, la conciencia de uno mismo y luego la capacidad de navegar por las necesidades de las personas con escucha activa, la capacidad de conectar rápidamente patrones de una conversación para identificar los intereses personales, claro. el estilo de liderazgo y las necesidades de negocio, Ujú, es tener calma bajo presión, es tener lenguaje fuerte y claro y lenguaje corporal positivo. Y el lenguaje corporal positivo es muy importante porque el lenguaje no verbal es un porcentaje muy alto de sí, nuestra comunicación personal. Hay una regla que es la regla del 7, 38, 55%. ok, Y esto se llama el modelo Moravian. ok, Y eso quiere decir que 7% son las palabras. 7% de nuestra sí, comunicación personal es verbal, sí, lo que literalmente se dice. 38% es la entonación, es ok. vocal, Ujú, cómo se dice y cómo se usa la voz. Y por último, el lenguaje corporal es 55% de nuestra comunicación personal. Es visual, la postura, los gestos, las expresiones faciales. Y es muy curioso este dato de ujú, 55% en lenguaje corporal, porque es el mismo porcentaje en un proceso de selección. En 5 a 15 minutos se toman 55,9% de las decisiones de contratación. Es decir, que en una entrevista de trabajo, y ujú. justo acabo de terminar de realizar una, y te prometo que en los primeros 5 a 15 minutos, no necesariamente sé si esta persona va a ser finalmente la candidata Sí, seleccionada, pero yo sí te puedo decir que en 5 a 15 minutos yo sé si después de una hora, si voy a avanzar este candidato a la siguiente fase del proceso de claro. selección. Entonces, es así de importante porque si te pones a pensar en esos primeros 5 a 15 minutos,
apenas te da tiempo contestar una o dos Claro. preguntas de tu entrevista. ¿Y eso se Entonces, yo puede, eso se puede trabajar, se puede desarrollar? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Eso se puede trabajar. Yo, o sea, yo con mis, se puede desarrollar, se Sí, puede trabajar sí, muchísimo. sí, De hecho, podemos pensar que hay gente que naturalmente, y aquí no voy a entrar en política, y sí. menos en estos tiempos, y menos siendo estadounidense, pero sí te puedo decir que hay personas que para nosotros, quizás naturalmente pensamos que tienen, pues, es innato, ¿no? Como Barack Obama. Ujú. ¿no? Que es un Sí, gran comunicador, pero está realmente trabajado, ensayado. sí. Entonces, yo con mis alumnos, yo tengo una lista de chequeo Ok. donde empiezo por 14 elementos Ajá. y para valorar si realmente ya tienen esto de la presencia ejecutiva o es algo que necesitan desarrollar. Y cosas como se siente tu presencia cuando entras en una habitación, inspiras a la gente, siempre haces que la gente se sienta importante. La gente tiene curiosidad por saber más de ti, la gente quiere ser tu amigo, te perciben como importante, valorado. Tienes una manera elegante de acercarte e interactuar, Sí, haces preguntas oportunas. Estos son unos ejemplos, sí. ¿no? Ujú. Y luego empiezo valorando, pues, cuántos de los elementos de la lista marcaron y donde empiezo por trabajar es en convertirse en mejor ponente. Ok. Y cómo, o sea, cómo hablan en público, qué nivel de comodidad tienen hablando en público. Y la verdad es que los estudios dicen que la gente tiene más miedo a hablar en público que tienen de su propia muerte. Y eso lo hemos visto durante muchísimos años Sí, en muchos países. sí. Y hay uno, o sea, es muy simple. Bueno, yo digo que es muy simple, o sea, el cambiar de chip y de mentalidad es muy sencillo. Primero, hay que pensar cómo puedo ayudar al público, qué necesita mi público saber de mí y engancharlos con emoción. La gente recuerda los mensajes emotivos más que los basados en hechos. Hay que practicar de la manera correcta, hay que simular las condiciones reales de la presentación. Ponte de pie para ensayar, esto te va a ayudar a recordar. Y luego es muy importante dividir la presentación en partes y ensayar repetidamente hasta que domines la materia. La gente suele ensayar muy bien el comienzo y el final Sí, y luego durante la charla, la sí. presentación, Se están pierde. mirando hacia el suelo y Sí, ahí ya pierdes sí, ese vínculo con tu sí, público. sí, sí, Y sí. luego, sí, o sea, esto se puede trabajar y luego hay otros consejos como comer bien. Hay algunos elementos que ayudan a la memorización y la retención Claro. de la memoria. Hay que evitar los azúcares simples Ajá, que te dan pues esa subida rápida de energía y luego seguida a menudo de lentitud y confusión. Y ajá. por último, la cafeína Sí. facilita la creatividad y la productividad, pero además de causar nerviosismo, produce boca seca. Y hay mucha Ah, gente que, pues, tiene, o sea, se ponen ahí de pie a presentar algo, incluso una entrevista de trabajo, y incluso gente que tiene mucha experiencia como ponentes, pues sufren de este tema de boca seca. Entonces hay que mirar todos estos elementos y luego practicar. Y hay mucha gente que me dice, Amber, pero no me gusta practicar porque me gusta que sea claro. espontáneo y natural, pero en realidad cuanto más domines tu materia, más espontáneo puede ser y más lo puedes acompañar con los gestos no verbales. ¿Y esto lo llevas, lo traduces desde una comunicación para hablar en público o a una comunicación hablando con el potencial empleador? ¿No? Sería lo mismo, ¿no? En el fondo, ¿no? Por supuesto, Claro. y, cosas como, o sea, yo en mis clases, pues, enseño, eh, pues, diferentes imágenes, y una de las Ajá. cosas que enseño es las piernas como barreras, incluso nuestra forma de cruzarnos de piernas, Ok. y la importancia que tiene, pues, si estás físicamente con un entrevistador, pues, cruzarte las piernas hacia la persona, pues, eso crea, pues, un feeling, mejor Sí, química que utilizarla como cruzando la pierna hacia otro lado. sí. Y son detalles como esta. Y luego, hoy en día, pues sí hay assessments de vídeo que se puede hacer online
hay uno interesante que se llama Virtual Sapiens, como Virtual Sapiens, Vale, y tienen demos, y esto qué bueno. incluso online, porque muchas entrevistas y muchos cribados de recursos humanos y screenings son online. eh, También hay que mirar, o sea, estos assessments te dicen también, o sea, cuántas veces has tocado la cara, Sí, si no estás bien centrado. sí. Entonces, esto se puede traducir no solo en el mundo laboral, Ujú. por supuestísimo, Sí. pero también en los procesos de selección, pero también al mundo digital. Ajá, vale. Me gustaría pasar del mundo, digamos, de las habilidades personales al mundo, digamos, actual en cuanto a lo que es el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Que está revolucionando Sí, todo en todos los aspectos, ¿no? Me sí. gustaría saber, tú como reclutadora, como gestora de carreras, como experta en este tema, ¿qué herramientas de inteligencia artificial utilizas y cuáles son las que utilizan los reclutadores actualmente? Mira, lo más suena básico, no lo es, Sí, y lo que más ha revolucionado este mundo es LinkedIn sí, y como forma de acercarse al sí, mercado. Y hay que pensar que el mercado oculto es 70%, sí. una bolsa de trabajo publicada, eso es 30%, solo un 30% de las ofertas se publican. Ok, Entonces, ¿cómo se puede acercarse al mercado? Aquí tenemos dos estrategias. Tenemos la estrategia de francotirador, ok. audiencias más pequeñas, alta relevancia, Ajá. alto ROI, versus la estrategia de escopeta, una audiencia más grande, baja relevancia, bajo eh, Vale. ROI, me sale en inglés, Sí, ROI. el ROI, la renta, no, ROI, el ROI, retorno de la ROI. inversión. Sí, El retorno de la exactamente. inversión. Eso, y yo cuando trabajo con candidatos, yo casi, o sea, yo por ejemplo estoy trabajando con una candidata ahora que es irlandesa australiana y está del sector de aviación, y está ahora pues cambió de trabajo y está buscando en Australia. Ok, Pues se está enfrentando a un mercado súper competitivo, Australia siendo uno de los top tres mercados más atractivos para gente hoy en día que quieren, sí, bueno, hay muchos millones de personas que están buscando trabajar sí, en Australia. sí. Entonces, trabajando con ella y hablando con ella ayer, o sea, yo le decía, es que tiene mucho más valor Ujú. centrarse, coger el fin de semana y hacer 5 solicitudes súper targeted, Sí, eh, en vez de mandar 100, ¿no? ya, Y ya. hacer 5 cartas de presentación, investigar bien quiénes son las personas relevantes. Entonces, me frustra mucho cuando veo que la gente no está activa en LinkedIn porque es fundamental Claro, ser ok. embajadores digitales de nuestra propia marca, es crítico en el mundo de la empleabilidad, pero cuando hablamos de HR Tech, bueno, hay un par de cosas aquí. Antiguamente, igual te acuerdas, César, en las empresas cuando las multinacionales, sobre todo, cuando tenían una vacante nueva, pues lo anuncian Ajá. a los empleados. Pues tenemos un nuevo puesto, una vacante de director de marketing digital. Si conoces a alguien Sí, de vuestra red sí. y si finalmente esa Ujú. persona llega a ser contratado y Sí, supera la fase de quizás 3 ujú. meses, 6 meses, pues esa persona que lo haya recomendado tiene una recompensa, Sí, quizás sí, la media hora es como 3.000 euros. sí. Bueno, pues esto ha cambiado mucho. Esto ya no es un proceso como de un programa de referencia tradicional. Hoy en día las empresas son conscientes y los reclutadores que, de hecho, el 88% de los principales empleadores dice que las referencias son la mejor fuente número uno para solicitantes por encima del promedio. Ajá. Entonces, hasta ahora, ¿por qué solo el 7% de las solicitudes llegan a través de referencias? Ujú. Antiguamente estaba basado en la memoria, Claro. offline, Ujú. no rastreable. Ahora entra en el mercado HR Tech, tecnología de los recursos humanos Sí, tipo Intro, una empresa interesante que se llama Intro, basado en Reino Unido sí. con doble R. Ok. Y esto lo que hace es,
conectarse con los sistemas de seguimiento de candidatos, los ATS, Applicant Tracking Systems de la empresa, Vale. para buscar entre las redes de LinkedIn de Sí. sus empleados actuales. Entonces, en vez de simplemente anunciarlo a sus empleados, Intro lo que hace es directamente engancharse al sistema de seguimiento de candidatos y empieza a buscar. Ok. Entonces, ¿qué es la moraleja de la historia esta? Es que si tú tienes tus 5 o 10 empresas objetivas, Sí. es tan importante que estés conectado con el máximo número de personas posible que están actualmente trabajando en esa empresa. Primero, para ser identificado como posible candidato cuando hacen Sí. sourcing, cuando hacen búsqueda, Sí. hunting, lo Sí. llamamos, eh, es crítico, pero Sí. además, bueno, es fundamental que todo el mundo tenga en su encabezado del currículum su URL público de LinkedIn. Y hay que Ok. pensar que un 80% de las empresas van a pinchar y van a entrar en tu LinkedIn antes de llamarte a una entrevista. Sí. Entonces, cuando tú entras, cuando yo recibo un currículum y yo entro siempre en el perfil de LinkedIn, pues yo veo con quién está conectado esa persona de mi empresa actual. Ah, interesante, ya está, bueno, ya tiene a 6 personas entre nuestros contactos Sí. mutuos de mi empresa, o bueno, están incluso con nuestro partner, nuestro cofundador. Entonces, esto es muy importante. Entonces, esto es una de las tecnologías de recursos humanos. Muy bien. Pero también me gustaría que la gente se diera cuenta de la importancia que tiene la simple sistema de seguimiento de candidatos, el Applicant Tracking System. Y una muy buena forma de ser consciente de tu brecha de habilidades cuando Ok. tú aplicas a una oferta es, yo siempre recomiendo que la gente que está en búsqueda activa encuentren 20 a 30 ofertas de empleo donde podrían verse trabajando en su próximo puesto. Ajá. Y luego que encuentren un generador de nube de palabras online Vale. gratuito, Ok. no hace falta invertir nada, Sí. y que literalmente copien el texto de esas 20 a 30 ofertas de empleo Ok. y que lo peguen en el generador de nube de palabras. Ok. Las palabras que aparecen en tu nube de palabras Sí. son las que debes incluir en tu currículum, idealmente en el primer tercio, Claro. en tu carta de presentación y en la sección acerca de Sí. About Sí. LinkedIn. Sí. Y ahí está la clave, donde puedes identificar áreas para el desarrollo y mejora de habilidades también. Entonces, no solo para, es importante también para superar la primera fase Sí. del cribado del Applicant Sí. Tracking System, pero también te ayuda a ver, yo estoy aplicando para puestos de marketing de lujo. Y mira, ahora me está saliendo francés. Hay muchos puestos aquí que me están pidiendo francés. Pues es el momento de pues, mejorar. E incluso si uno no tiene alguna palabra, alguna habilidad en su currículum, hoy en día hay muchas plataformas de e-learning donde no es complicado hacer un curso corto y hacer upskilling, ¿no? Ya. Ok. Y esto, por supuesto, no vas a ser experto Sí. de la noche a la mañana en Power BI, Sí. pero por lo menos tenerlo, superar esa fase, ir a entrevistas hablando con más confianza, pero por lo menos lo tienes ahí. Entonces, uno cuando hacen lo del Easy Apply en LinkedIn, claro, muchos se sienten muy decepcionados porque empiezan a hablar muy fácilmente al Easy Apply, pero les empiezan a llover rechazos. Y ahí es donde pues hay que pensar un poco qué es lo que falta en mi perfil, porque es un mundo dominado por la tecnología de recursos humanos y uno puede pensar, sí, pero ¿cuántas empresas realmente utilizan un sistema de seguimiento de candidatos? Pues más de 75% de los reclutadores. Ajá. Y si estás aplicando a una empresa de la Fortuna 500, Claro. estamos hablando de más de 98%. Claro. Entonces, Entiendo. sí, Qué es bueno. importante. Pues sí, muy Sí. buenos tips nos estás dando, ¿eh? Fantásticos. Quería preguntarte, si tuvieras solo 2 horas,
2 horas a la sí. semana para cambiar de carrera o para dar el siguiente paso laboral, ¿tú qué harías? Yo Sí. personalmente, sí. A ver, mi carrera frustrada siempre quería ser reportera de Ajá. CNN, Ok. la BBC, y sinceramente estuve hablando con alguien hace poco y, o sea, yo conozco mucha gente del mundo de Ok. periodismo, comunicación corporativa, y yo creo que uno que está dudando en qué estudiar, siendo buen comunicador, tú vas a triunfar y tener éxito en la carrera que elijas, Ajá. sinceramente. De hecho, un dato curioso que me pidieron hace poco de un hospital de Boston era un curso de comunicación para sus nuevos médicos residentes, Ok. eh, porque están viendo cómo están comunicando diagnósticos con una falta de confianza y les está, tenemos una cosa que se llama up talk, cuando levantamos el Sí. pitch Ok. de la voz, La o sea, voz. al final Ajá. de la frase y Sí. suena como que te estás dudando de lo que estás diciendo. Entonces, la comunicación es tan importante Claro. en el trabajo que elijas en el futuro eh, para llegar a ser líder, para ser buen gerente de tu equipo, para ser referente en tu propio campo. Entonces, para mí sería, pues, dedicarme 2 horas, semanales a hacer cosas como esto, César, como de la comunicación, podcast, porque es muy buena práctica para todo el mundo. Ajá. Y si te digo éxito profesional en mayúsculas, ¿qué te viene a la cabeza espontáneamente? ¿O quién? ¿O quién? Mira, mira, yo soy muy de, a mí me encanta el mundo del deporte. Cuando yo pienso en gente como eh, Nadal o Federer, gente que, o sea, han invertido tantísimos miles de horas en su trabajo, ¿no? Y luego poder dedicarse a él y esa pasión que Sí. tiene. Y luego ese vínculo entre pues, su pasión o el deporte y el mundo empresarial. No sé si lo has visto, pero Federer dio una presentación excelente en la grabación eh, de Hace poco, eh, ¿no? Yo lo he visto por ahí hace en redes. poco Sí, 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 en sí. Nueva Hampshire, sí, en Dartmouth, en Ok. Nueva Hampshire, en Dartmouth, la ok. graduación. Y pues ese vínculo de los retos en su carrera con el mundo real, ¿no? Pues yo cuando pienso en éxito profesional, muchas Sí, veces me viene a la cabeza gente que son referentes en el mundo deportivo. Yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos, porque yo creo que es un buen ejemplo de lo muchísimo que tenemos que trabajar las miles y miles y miles de horas para realmente ser los mejores en nuestros campos, ¿no? Yo creo que mucha gente de la generación Z y, vamos, trabajo mucho con la generación Z y tengo sí, mucha gente de mi equipo, pero yo creo que muchas veces la gente hoy en día pues esperan unos resultados inmediatos y hay que trabajarlo y muchísimo claro, para llegar, ¿no? A donde aspiramos llegar. claro. Bueno, en el tiempo que llevamos has dado un montón de tips buenísimos y voy a seguir en esa misma línea, ¿vale? Te voy a preguntar por tres cosas. Una es Sí. que me recomiendes un podcast, una newsletter y un libro que tenga que ver con carreras profesionales, con el desarrollo de la carrera profesional de uno o lo que tú Mm, consideres que es más relevante en tus funciones. sí. Pues te voy o sea, podcast me es un poco complicado porque escucho tantos y Claro. muchas veces pues de diferentes escuelas, de negocios. eh, Eso es más difícil. Me voy Ok, a centrar en el vale. tema de el libro, o sea, por ejemplo, el libro que más he regalado Sí. es Los primeros 90 días, The Ah, First 90 Days, ok, por Michael Watkins. ok, Eso lo he regalado mucho a gente de mi entorno que pues están comenzando un nuevo trabajo, ok, como el regalo cuando consiguen un nuevo ok, trabajo, alguien que ajá, haya trabajado, sí, porque muchas veces tenemos pues ese periodo en que uno pues deja su trabajo y
han dejado pues quizás un par de semanas y yo creo Sí. que lo mejor es ponerse a leer ese libro. Ajá, vale. Luego, hay un libro que nuestra empresa en Job Teaser, cuando entras, los fundadores le regalan a todos, se Sí. llama Who, es la Who, WHO, y es una técnica de entrevistas Ah, muy bien. para captar al talento idóneo para la empresa. Y de hecho, justo antes de esto, tenía una entrevista Who. Entonces, esa es una técnica interesante. Y el libro se Y llama luego, Who. El libro se llama Who, Who. ¿Y de quién es? exactamente, se llama Who. ¿Y de quién es? ¿No te Te lo tengo acuerdas? que, Vale, vale, te lo vale. tengo que Vale, confirmar. vale, vale. Sí. No, mira, A ver. mira, lo tengo justo aquí. ¿Y Mira, cómo se llama el Who, autor? el autor, son dos autores, son Jeff Smart Ok, y Randy Street. perfecto. Smart y Street son los Vale. apellidos, es Muy fácil bien. de Perfecto. recordar. Pues Fantástico. mira, lo tengo tan a mano, César, para que veas que realmente lo utilizo y Claro que lo sí. Qué recomiendo. bueno, qué bueno. Y luego, mi referente en el mundo empresarial es Joe Navarro, el mayor referente del mundo del lenguaje no verbal. Y él ha escrito varios libros de lenguaje no verbal, mis favoritos siendo What Everybody is Saying, Ok. Louder Than Words. También Ajá. ha escrito el diccionario de lenguaje no verbal. Tiene uno de Dangerous Personalities, personalidades peligrosas. Él fue agente de la FBI durante 25 años Qué y interesante. luego se ha convertido en uno de los mayores referentes del lenguaje no verbal. Joe Navarro, Vale. de origen cubano Muy estadounidense, bien. y es fantástico. Qué bueno. Sí, tiene una web y tiene todos sus libros y recursos, muy interesante para los que queréis aprender más de lenguaje no verbal, sería un buen punto de Perfecto. comienzo. Lo pondré en las Entonces, notas, lo pondré en las notas del episodio, todo esto, para que la gente lo pueda ver sí, rápidamente, por supuesto, ¿sabes? Claro, genial, claro. Bueno, nos genial. queda nada, nos queda un minuto. Sí. Quería hacerte, bueno, suelo hacer varias preguntas al final, pero en este caso nos queda un minuto. Te voy a hacer una muy rápida, o sea, dos. Una es, yo siempre hago esta pregunta, ¿a quién propondrías, a quién te gustaría escuchar en este podcast en un futuro, después de la experiencia? Pues mira, nosotros en Job Teaser celebramos un Career Guidance Summit el Ok, mes pasado sí, en el estadio de Roland Garros qué en bueno. París, increíble. Y tuvimos, uno de nuestros ponentes fue un perfil Gen Z increíble, se llama Shomi Chowdhury. Vale, Y bueno, Shomi fue espectacular, es de la generación Z. Bueno, o sea, de hecho, me tocó a mí presentarla. ok, Al comienzo del evento yo creo que nunca he visto, y además para la edad que tienen, los años de experiencia que tiene, nunca he visto una biografía tan larga en mi vida y ajá, bueno, todo tipo de premios de Barack Obama, etcétera, etcétera, y increíble. Y la verdad que ella tiene una historia muy interesante y que ha cautivado al público y bueno, muy inesperado, y ella sería para mí la primera que me viene a la cabeza que sería interesante para qué tu bueno. público. Perfecto. Oye, Amber, y por finalizar, ¿hay alguna manera de que te pudiera contactar el público? ¿Hay por alguna Sí, por web? favor, por LinkedIn. LinkedIn, ¿no? Por Vale. LinkedIn, que me contacten. Y muy importante, y esto es una buena forma de terminar, César, siempre es muy importante personalizar o sea, esa invitación. Amber, sería un placer Sí. estar conectado. Te conocí en el podcast Sí. El aprendedor. del El El aprendedor. Aprendedor, con H, sí. Sí. Y sí, encantada. Y luego, bueno, ahí seguimos en contacto por LinkedIn. Es la Claro que sí. mejor forma. Estoy muy activa en LinkedIn y siempre procuro contestar en 2 días laborales. Bueno, y tú sabes, César, es tu forma de contactar conmigo para este podcast. Te he Sí, 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 respondido, sí. muy Perfectamente. Claro que sí. atenta. Entonces, eso Claro que sería sí. la mejor forma. Perfecto. Estaría encantada de saber de tu público y estar conectada. Perfecto, Amber. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. El tiempo, vamos, ha sido más que
qué productivo y nada, agradecerte un montón tu tiempo y encantado de charlar contigo y ojalá podamos encontrarnos en un futuro, ¿vale? Seguro, César, muchísimas gracias por pensar en mí y enhorabuena por el podcast. Muchísimas gracias a ti. Cuídate mucho. Hasta Igualmente, luego. hasta luego. ¿Sabes lo que es el mercado de trabajo oculto? ¿Tu perfil de LinkedIn está actualizado? ¿Qué es mejor, tener un perfil especialista o generalista? ¿Qué es la presencia ejecutiva? ¿Y el lenguaje no verbal positivo? ¿Conoces la regla 55-38-7? Esta regla dice que el 55% de lo que percibe el interlocutor en comunicación siempre es comunicación no verbal, es decir, postura, gesto, etcétera, etcétera. Amber nos ha contado cómo podemos practicar y preparar la comunicación para hacerla lo más efectiva posible, poniéndonos de ejemplo cómo hacer una entrevista de trabajo de una manera más correcta. En resumen, hoy hemos tratado de dar respuesta a muchas cuestiones importantes y sobre todo entender cómo funciona el mundo de las habilidades personales como la comunicación y de cómo debemos aproximarnos al mercado laboral. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com. También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte conmigo en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales del podcast. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos muy pronto.